Hola, buenos días a todos y a ti, Leo, con un inmenso placer porque sé que me vas a hablar de algo que te apasiona, que no necesitas ni siquiera consultar el libro porque es tu vida y es tu pasión. Quiero que me hables de la ópera y quiero que me hables específicamente de Verdi. Pues gracias por permitirme conversar contigo sobre un tema que me encanta. Yo soy pianista, como sabes, y obviamente los pianistas hacemos música sinfónica, pero yo siempre he tenido un amor muy particular por la ópera y tengo muchos amigos cantantes de ópera. He hecho muchas soirées en mi casa, porque obviamente no soy un pianista acompañante, pero en mi casa sí he disfrutado mucho de estar con cantantes de ópera y de hacer música con ellos. Y si me pides que te hable de Giuseppe Verdi, Verdi fue un compositor italiano de entre la mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y obviamente quizás con Puccini, con Giacomo Puccini, el compositor más importante, los compositores más importantes de la ópera italiana, sin desmeritar los demás. Uno pertenece a la época, a lo que llaman post-bel canto, la época verdiana, y Puccini pertenece a esa corriente que se llamaba verismo. Bueno, ¿por qué se llamaba verismo, Leo? Porque el compositor verista imita mucho la realidad. Se separa un poquito de este texto específico y un modelo musical muy claro para irse hacia como una imitación de la realidad. Ese es el caso de óperas como La Bohème, como Madame Butterfly, como Turandot, que son óperas tosca misma. ¿O La Traviata? No, La Traviata es Verdi, eso no es verista. Ah, ¿no es verista? No, Verdi no es verista. Verista es Puccini en adelante. Por eso te dice la diferencia. Pero La Traviata es un acontecer de la vida más o menos. Pero la música no es verista. La música es... Pero ¿cómo tú puedes saber cuando una música es verista? Porque imita mucho a lo que es la realidad. O sea, no hay las áreas son menos colocadas a través de es como una canción para que el público entienda que tú cantas y después viene una cosa que se llama la cabaleta y previamente hay algo que la introduce. En el verismo es como un continuo fluir de las cosas, es más canto hablado, es casi como un canto hablado. ¿Sería más como la zarzuela? No, porque la zarzuela es todavía más pobre musicalmente. El verismo es muy rico, con unas armonías modernas bellísimas. ¿Sí? Sí, o sea, pero ¿tú crees que para ir a una ópera tú necesitas saber lo que es el verismo? No, eso yo lo estoy informando para y me encanta que lo informes, porque realmente, es más, yo tengo algunas preguntas que hacerte, que me llama la atención. Bueno, el verismo es una corriente, como existe, por ejemplo, el reggaetón, que es una corriente musical del siglo XX. El verismo se implantó en Italia con compositores que dijeron: yo no quiero hacer más óperas como Verdi, voy a tratar de hacer óperas que se acerquen más a la realidad, al teatro operático. Y porque ya venía Wagner de hacer cosas también muy monumentales. Las orquestas son más grandes, hay más orquestación, más instrumentación y por supuesto logras cosas como el Te Deum que se hace en el primer acto de Tosca o el final de Turandot, que es una cosa magnánima. ¿Y Madame Butterfly? Madame Butterfly es verista también, es una ópera verista de Puccini, de Giacomo Puccini. Pero como me preguntaste de Verdi... De Verdi, si quiero que me sigas hablando. Y te voy a hacer una pregunta antes de que me sigas contando de Verdi. Se habla mucho de la ópera italiana. Yo sé que también está la ópera alemana. Y la francesa. Y la francesa. Pero ¿tú crees que siempre ha tenido mucho más peso? Sí, claro. La italiana. Sí. Es que hay una época de la ópera italiana que es el final del siglo XVIII, que en Italia ya la ópera era importante, pero en Alemania empezaba la ópera con Mozart a hacer óperas muy importantes. Inclusive era tan importante el italiano que Mozart escribe ópera siendo alemán en italiano. Las bodas de Fígaro son en italiano. Igualmente Così fan tutte, que ese nombre así lo hacen ellas o lo hacen todas ellas. Es una ópera que está escrita en italiano y el libreto era de un italiano que se llamaba Lorenzo da Ponte. Y era Mozart, que era un señor que vivía, pero él hizo un viaje a Italia y se quedó tan encantado con los compositores italianos que decidió escribir ópera en italiano, entre ellos nada menos que el Don Giovanni. Entonces, volviendo a la ópera, en esa época está
lo que antecede a un periodo muy importante que se llama el bel canto. El bel canto es como decir, la esencia de la ópera italiana. Ahí están dos compositores muy conocidos que son Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti. Ellos hacen óperas como Lucia de Lammermoor o Norma. Norma es una ópera que la Cala la hizo de Norma. Ese es de Donizetti. No, Norma es de Bellini, pero Lucia es de Donizetti. Es simplemente conocer, tampoco es que yo voy a... No, me encanta, es que de verdad es apasionante porque te das cuenta de cómo la gente se apasiona por la ópera. Claro, como con la música, como el béisbol, con el fútbol, con todo. A quien le gusta algo, uno lo convierte en su pasión porque es una razón de vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Del bel canto surge la figura de Verdi, y Verdi hace una cosa que no está en el bel canto, que es que hace que el cantante tenga más sentido dramático y hace que se acerque más a la realidad de la vida, que es lo que termina siendo el verismo. Pero las primeras óperas de Verdi son muy belcantistas, como dicen los italianos. En esa primera ópera está Attila, por ejemplo, y Due Foscari, que son óperas hasta Macbeth. Pero extrañamente, Verdi en estas óperas hace roles muy difíciles, sobre todo para la soprano. El rol de Lady Macbeth en Macbeth es enormemente difícil porque tiene una extensión de la voz, grandes graves y agudos muy grandes y con mucha coloratura, que es lo que llama esa agilidad para hacer notas con la voz. Y el periodo más fructífero, más interesante de Verdi viene después de este primer periodo, que es el periodo de sus tres grandes óperas famosas: La Traviata, Il Trovatore y Rigoletto. ¿Qué pasa con estas tres óperas? Las tres óperas son para tipos de cantantes totalmente distintos. En Rigoletto, el personaje fundamental es un barítono y se basa en una novela de Víctor Hugo que se llama Le Roi s'amuse, el rey se divierte. Y esta novela él la adapta la saca del personaje de Víctor Hugo y lo coloca en Mantua, Italia, y lo coloca al duque de Mantua como el protagonista. Y es un tenor muy ligero, con un barítono muy dramático y con una soprana muy ligera, de manera que los tríos y dúos que se conforman en la ópera se hacen absolutamente exquisitos. Es una de las óperas más exquisitas y más dramáticas que hay. El famoso cuarteto de Rigoletto, la famosa Donna Mobile, es de esta ópera. Otra ópera de este segundo periodo es La Traviata. La Traviata está basada en La Dama de las Camelias. Es una novela que todo el mundo sabe. El personaje fundamental de Margarita Gautier, él le cambia el nombre y le pone el nombre de Violetta Valeri. Los personajes, el mismo conde de Germont y el hijo del conde de Germont, está Gastón, están una serie de personajes. ¿Y en qué consiste? En un muchacho bien, hijo de un noble, que frecuenta estos lugares donde estaba la vida alegre parisina y se enamora de una de estas mujeres que estaba enferma, ¿no? Ya estaba enferma. Cuando él la conoce, ya estaba enferma. Es una ópera que tiene 4 actos. Es una ópera sumamente complicada y compleja y de un dramatismo diferente al de Rigoletto, donde hay un asesinato. Aquí no, aquí hay una muerte y hay un engaño. Y como toda tragedia, el engaño es fundamental para que ocurra la tragedia. Él coloca al personaje de Violetta Valeri como una mujer frívola, pero necesita de unas condiciones vocales extraordinarias. Quien canta la Traviata puede cantar muchas cosas. El tenor es un tenor también ligero y el barítono casi no tiene presencia. Es fundamentalmente una ópera entre la soprano, que es una soprano casi dramática y coloratura, con un barítono. Y la otra trilogía, la otra ópera de este periodo es el famoso Trovador, Il Trovatore, basado en una leyenda española, que es, aquí hay otra temática, otra cosa. El tenor es un tenor que llaman los italianos spinto,
El tenor spinto es aquel tenor que no llega a ser un tenor dramático, pero tampoco es un tenor ligero, que está en ese proceso de transición y es capaz de cantar con una gran voz potente y en un área central que se llama Dicuela Pira, aquella hoguera donde él tiene obligatoriamente un do de pecho extraordinario. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo Mira, de tiempo estamos ya casi que llegando, pero estoy tan fascinada con tu conversación que antes de que termine te quiero hacer una pregunta. A la hora de crear una ópera, ¿qué se hace primero, la música o la letra? No, es que tú buscas un libretista. Tú puedes escoger una temática y decir, bueno, voy a hacer una ópera sobre, no sé qué decirte, sobre una ópera que se llame Leonor y José Luis, una historia de amor. Entonces, yo escribo mi historia de amor o llamo a un libretista y le digo, hazme o cojo una novela, vamos a ver que es moderno, voy a hacer una ópera sobre la metamorfosis de Kafka. Entonces busco un libretista que digo, mira, yo necesito que este libro me lo adaptes a una ópera, escríbemele y yo le voy a hacer la música. Entonces, sobre eso es lo un que libreto, quería saber. O sea, sí, que cuando hablamos de Verdi hacía la música, pero no el texto. No, el texto lo mandaba a hacer a un libretista. ¿Y ese libretista siempre es un ser anónimo? No, está ahí, obligatoriamente el nombre está ahí. ¿Todas estas óperas tienen su libretista? Todas tienen su libreto, todas las óperas. Ya hablaremos más sobre el resto de óperas tan importantes como esta que te he hablado. Por supuesto que esto es apasionante, yo te digo, ya yo estoy imbuida en todo esto, fascinada con tu conversación y que me encantaría sobre todo saber el proceso creativo en el cual se desarrolla una ópera. Bueno, el compositor de ópera es una persona dedicada fundamentalmente a componer ópera. Fíjate que la mayoría de los compositores italianos y alemanes, exceptuando a Mozart, tienen esa condición muy particular de componer para la voz y la orquesta. Así que, bueno, ya les contaré un poquito más sobre esto y por lo pronto quedémonos con el sabor de esa etapa de Verdi. El sabor se me ha quedado y 1000 preguntas en la cabeza que me tienes que responder, porque de verdad que esta conversación aquí no ha terminado. Bueno, ya seguiremos hablando de tus cosas y de las mías. Perfecto, Leo. Bueno, encantadísima con toda la audiencia y contigo que de verdad nos has dejado hoy con un conocimiento un poco más profundo sobre la ópera. Gracias y hasta luego.